La reina sin reino es la nueva novela de José María Pérez Peridis, a quienes todos conocen como viñetista, como arquitecto, como defensor de Palencia y de su patrimonio, sobre todo del relacionado con el mundo románico, pero también está su faceta de escritor. Esta es su tercera novela ya, y además una novela en la que, José María, lo primero de todo, bienvenido a Palencia. Bueno, aquí soy siempre muy bien hallado porque vosotros sois bienvenidos a mi corazón. Da gusto así, José María. Iba a decir que esta es una novela que de alguna manera viene a otorgar el lugar que se merecen a las mujeres de la historia, que muchas veces han sido obnubiladas, ¿no?, por otros hombres, sí, que han trascendido más. Sí, sobre todo Berenguela, Berenguela de Castilla, Berenguela la Grande, que es reina de León primero, luego reina de Castilla y de León, y una palentina, porque nació en Palenzuela. Y es madre de Fernando III el Santo, que recibió la corona, no todavía, pero sí le ascendieron a rey en Autillo de Campos, y que ambos lograron la hazaña de la Reconquista, aumentar el reino de Castilla y de León, por lo tanto el de España, en 100.000 kilómetros cuadrados, a costa de una parte del Andaluz. Fundamentalmente conquistan Córdoba y Sevilla, dos de las ciudades más importantes del mundo en aquel momento. Tarea imposible prácticamente. Bueno, es muy habitual oír hablar de las hazañas de la Reconquista. Obviamente siempre se asocia, siempre se asocia con grandes hombres que lideraban los ejércitos, pero es verdad que muchas veces liderar un ejército en una batalla es capital, es muy importante para vencerlas, pero también ese trabajo que se hace desde la corte, ¿no? En este caso es el que hacía doña Berenguela. Bueno, fue una gran tejedora de la historia, al contrario que Penélope, que tejía y destejía, ella tejía a favor de los reinos y consigue muchas cosas. Primero de todo, sacar a su hijo Fernando del enemigo, que en aquel momento era el reino de León y de Castilla, el enemigo de ella, porque bueno, les había separado el Papa, por ser familia muy cercana. Y ella está cercada en Autillo, por los nobles de su reino, fundamentalmente en este momento los Lara. Claro, que acaba de morir en Palencia. La historia se hace muchas veces de forma fortuita. Enrique, todo el mundo lo sabe en Palencia, que muere en el palacio del obispo porque le ha caído una teja jugando con otros niños, y un Mendoza pues es el causante de la muerte. Pero no se sabe porque le han retenido. Ese momento es un momento de gran zozobra en el reino y ella actúa inmediatamente. Manda a unos nobles a que engañen al padre de Fernando y a su hijo, al hijo de ella, es decir, al padre de Fernando, que es su antiguo marido, y le saque, y inmediatamente ya hay un hombre, ya hay un varón, ya hay un heredero de Castilla, porque a ella no la iban a dejar. Claro, eso es lo que hoy se denomina, iba a decir, perdón por la interrupción, lo que hoy se denomina responsabilidad de Estado, quizá. Bueno, era responsable del Estado. Ella tenía la idea de Estado de su padre, que es el gran Alfonso VIII, el de las Navas de Tolosa, y evidentemente la había heredado de sus abuelos, de muchos abuelos de gran categoría que tenía. En concreto, fuera de España, era nieta de Leonor de Aquitania. Leonor de Aquitania es uno de los personajes más atractivos de la historia medieval, pero era hermana de Ricardo Corazón. Berenguela pues era sobrina de Ricardo, de Juan Sin Tierra, y nieta también de Enrique de Inglaterra. Es decir, que tenía mucho pedigrí y un sentido de Estado y de reina de Castilla y de León. Ella se sentía reina de León porque lo había sido hasta que el Papa le separó, y la correspondía a la corona de Castilla, y las dejó para su hijo. Pero su hijo tenía que recuperar la de León. Bueno, primero afianzar la de Castilla, que no era fácil. Y entonces ahí vemos a una mujer llena de determinación, con sentido de Estado, que procura quitarle todos los rivales que pueden aparecer en el reino de León como maridos de sus hermanastras, y va deshaciendo matrimonios y tejiendo primero el de su hijo. ¿Qué hace con él? Pues casarle con la hija del emperador, el máximo representante de las monarquías de Europa, Beatriz de Suabia. Pronto tienen un heredero, que es
Alfonso X sabio. Es decir, la ves situada en la historia, dices, pero si esa mujer, que era hermana de la reina de Francia Blanca, tía de San Luis, dice, pero ¿se puede pedir más? Pues sí, era hermana de la reina de Portugal y luego casa a su hija, a su hermana Leonor, con el rey de Aragón, que era primo también, pues todos eran primos. Y luego casa a una hija suya, que se llama Berenguela también, con un viejo cruzado que es rey de Jerusalén. Y esta hija suya termina siendo reina del Imperio Latino de Constantinopla. Lo miras así y dices, pero qué madeja, qué tapiz, qué enredos. Y todo obrado por ella. Todo obrado por ella, porque a Fernando le permite liberarse de las tareas de gobierno. Y ella reina en Castilla, efectivamente, como correinante, mientras Fernando recibe de ella hombres, dinero, provisiones para poder asediar Córdoba y conquistar Córdoba, y posteriormente Sevilla. Ella era la gran intendente del reino. Tenía tenía Castilla en paz, tenía León en paz, tenía Galicia en paz, es decir, toda la retaguardia. Al consolidar, cuando muere el rey de León, todos los reinos potentes de España, que daba Aragón, pero que Aragón estaba en la órbita suya, era prácticamente, si lo miras bien, en la órbita de Fernando y de Berenguela están todos los reinos de España. Ha conseguido la primera unidad de España. Lo único que le falta por conseguir es Granada. ¿Por qué no se consigue Granada? Estaba conseguida, era un reino vasallo. Pagaba un dineral a Fernando III el Santo, a la mar. Le besaba la mano, le mandaba hombres y además comerciaba con África a través de Granada. Es decir, a mí me parece que puesto en Juego de Tronos, que es lo que ahora se lleva y lo que vende, dice, bueno, se puede hacer más en un reinado de una señora entre bambalinas y con un cierto protagonismo o con un gran protagonismo. Sí. Claro, hay que entender todas estas conspiraciones, alianzas, tejemanejes, como comentaba, en su contexto histórico y valorar sobre todo el que fue, no el principio de algo, pero sí la continuidad hacia lo que luego fue la completa reconquista de la península y los cimientos de lo que hoy es nuestro país, ¿no? Hacen los grandes cimientos de España. ¿Cómo se creaban los grandes estados? Pues o por conquista, que era muy difícil entre reinos cristianos porque no lo permitía el Papa, o por matrimonios. La forma era por matrimonios. ¿Problema que tenían? Que todos los reyes eran primos hermanos. Y entonces, claro, dices, es una pregunta que le hace una hermana suya, ¿con quién me casas? Portugal ya se ha casado con mi hermana. A Francia mandasteis a Blanca. Solo le quedaba al rey de Aragón. Era Jaime el Conquistador, ni más ni menos, que reina durante 61 años. Y era, pues, sobrino de Leonor. Y se tiene que casar con su sobrinito, pues porque así lo requiere la diplomacia, para que no se case con una hermanastra de Fernando que podía ser reina de León. Bueno, el lío familiar, esto es como un tinglao entre tierras y praos. Tú ponte en la montaña de Palencia, donde se reparten una herencia en un momento determinado, y a uno le quedan unos praos, y a otro le quedan otros, y el regato pasa por medio, y ¿con quién? ¿Cómo me apaño yo para volver a hacerme con la...? ¿Sabes? Porque débiles eran cuando luchaban por separar contra los almohades, ¿no? Ahora, había un eje, y por eso me ha gustado que estuvierais aquí estas banderas, que pasaba por Burgos, bueno, Santander, que era la unión con el puerto de mar, porque Navarra cerraba la frontera por el otro lado. Burgos, Palencia, Valladolid, como una Y. Y luego Toledo, clave, centro de la península, y la corte pasa luego a Córdoba y luego pasa a Sevilla. Fernando el Santo se va a Sevilla y no vuelve a Castilla. No volvió, porque la dejó a ella que hiciera pues las cosas de gobernar, impartir justicia, cobrar impuestos, atender a los necesitados, acabar el monasterio de las huelgas. Claro, la gestión, la burocracia, que se puede hacer más pesado para un hombre de guerra, quizás. Un hombre de guerra necesitaba en una tarea como la que se había impuesto, y que le había impuesto el Papa también, de reconquistar España,
que ya había ido de España, por cierto, porque lo dice el arzobispo de Toledo y hace, en el libro lo cuento al final, una descripción de España maravillosa. Claro, todo esto requiere una gran labor de, ya no documentación solo, obviamente por descontado, ¿no? de sumergirse en la historia, sino también, vamos a decir, de pasión, para contarlo de forma que sea atractiva. Claro, porque la historia que nos cuentan, o la historia que vemos, la más visible, es un edificio como un cuartel, lleno de puertas, de escudos y de ventanas, ¿no? Y ahí están los reyes en los escudos, y ahí las ventanas, las batallas, y ahí están las fechas, en lápiz. Tú miras el edificio y ves rey, batalla, fecha, rey, batalla, fecha, pero no sabes con quién estaba casado. Si el otro rey, del otro rey no era primo, o se disputaban por ser herederos de un antepasado común, como pasa cuando el rey de Navarra muere sin hijos, pues al final la corona que la reclama el rey de Castilla, que no le deja al Papa, va a Teobaldo de Champaña, porque era primo segundo y tenía el mismo derecho, pero el Papa decidió que no, que fuera para Teobaldo, porque se había hecho cruzado. Y bueno, el Papa y los obispos también tienen. Los obispos tienen una función de paz. Son guerreros, van a las batallas, son hombres de armas también. En concreto, aquí, Tello Téllez, el obispo Tello Téllez, es el gran apoyo de la reina Berenguela, desde el punto de vista eclesiástico, junto con el arzobispo de Toledo. Pero los hermanos de Tello Téllez, Suero Téllez y Pedro Téllez, acompañan a la reina cuando la tienen cercada, de forma que el rey de León les quema las tierras, les mata a los animales por apoyar a Berenguela. Entonces está todo imbricado, la familia, los obispos, los nobles, el Papa, y bueno, para que no falte de nada, pues los infieles, entre comillas, ocupando prácticamente media España. Claro, comentaba antes, o citaba Juego de Tronos, quizás si se hubiese hecho, o si se hiciese, todavía estamos a tiempo. No lo creemos. Iba a decir una serie, bueno, no sé lo que la gente, pero sobre todo quizás aprenderíamos mejor, esos nombres que quizás en muchos casos solo nos suenan, sí, les identificaríamos y les daríamos el valor que tienen. Lo tienen y además son grandes reyes. La prueba está en algo tan sencillo como que las cruzadas fracasan en Oriente, todas. Al final que el imperio de Bizancio, y al final llegan hasta las puertas de Viena. Fíjate la batalla de Lepanto donde se celebra, allá por Albania, por esa zona, ¿no? Llegan hasta las puertas de Viena, el producto es una Yugoslavia dividida en 3 religiones que se ha deshecho ante nuestros ojos en una guerra civil crudelísima, que ha sido casi una guerra medieval por el tipo de venganzas y de... Bueno, hemos tenido nuestras guerras civiles por otras razones. Claro, para saber por qué ocurren las cosas hay que ver de dónde vienen, ¿no? Claro, entonces tú dices, oye, Occidente, Oriente, derrota absoluta. Occidente, bueno, nosotros estamos en esta cultura y en esta civilización. Es la que tenemos que defender y era la que había antes, la cultura grecorromana, que nos honra y que ha producido pues la sociedad más libre, más igualitaria y más próspera que ha habido en la historia de la humanidad. Esa es una realidad. Ahora somos más multiculturales o aspiramos a serlo. ¿Cree que es posible esa convivencia entre religiones? Perfectamente. Si quitan el fanatismo, sin ningún problema. Respetuosamente. ¿Por qué en la Edad Media no era posible? Bueno, no era posible, entre otras cosas, porque dentro del Islam no había paz nunca. O sea, y en el cristianismo también había, en parte, había una idea de reconquista de territorio por las razones que son evidentes. Unos reinos cristianos con capital en Toledo y una religión dominante. Bien, es cierto que Fernando III, a las poblaciones que se rendían, les dejaba estar con sus gobernantes, con su religión, con tal de que fueran como los demás, pagaran sus impuestos y no se rebelaran. Los que les costaba rendirse y todavía resistían el castillo en las murallas, si no causaban mucho destrozo y se rendían, les dejaba ir con lo puesto y llevarse en la burra lo que cupiera.
de joyas, y los que insistían se los apiolaban. Era la ley de la guerra en la Edad Media, y era así, es cierto. Pero, sin embargo, hubo durante las épocas de paz, relaciones importantes, incluso de matrimonios. Había princesas navarras casándose con los miramamolines, ¿no? Porque eran fundamentalistas del norte de África, pero con los reyes moros, muchas. José María, se le nota apasionado, por eso quizás también ha tenido tanto éxito el libro, porque esa pasión la vuelca en las letras, y los anteriores. Si no me equivoco, ya están por la segunda edición. Tercera. Y la tercera ya. Tercera. Y Bueno, las que vendrán seguramente. Bueno, espero que sí. Con vuestra ayuda, desde luego, no me cabe duda. Pero ¿sabes qué pasa? Que me gusta la historia. Y en esta historia, pues hay arte también. Entonces, claro, este siglo es el siglo del mejor románico y de las catedrales. O sea, durante el reinado de Fernando III, al principio, se empieza la Catedral de León, se empieza la Catedral de Burgos, se empieza la Catedral de Toledo, se empieza la Catedral de Cuenca y un montón de catedrales. Y pasamos del románico al gótico. Durante estos siglos, la mujer es cantada por los trovadores y la Virgen es cantada por los reyes, como Alfonso X el Sabio, en las cantigas a Nuestra Señora, y es venerada en los monasterios cistercienses y en las catedrales a las que se les pone el nombre de Santa María. Quiero decir con esto que, aunque sea solo poéticamente y simbólicamente, religiosamente, ya la mujer tiene un papel relevante. Yo creo que esto es importantísimo, porque es que en este momento, en estos siglos, en estas cortes, se inventa el amor tal y como lo conocemos. Es decir, el amor cortesano, que es un amor platónico, pero ya no es... No, hay entre el hombre y la mujer una relación amorosa. Y eso es muy importante, porque primero lo inventan los poetas y luego lo sentimos los ciudadanos. Y sabemos ponerle palabras a un sentimiento que antes era difícil de encontrar en la historia de la literatura, ¿no? Sobre todo en la Edad Media. Bueno, podríamos seguir mucho tiempo hablando de esta época, de este libro de La reina sin reino y de todos los secretos que esconde, pero vamos a dejar alguno para los lectores que descubran una nueva novela apasionante en la que conocer mejor nuestro pasado para quizás también entender mejor nuestro presente. José María, muchas gracias por atendernos y esperemos que este sea un capítulo más en este recorrido por novelas históricas y que tras la tercera venga la cuarta. No, yo ya me lo voy a cortar la coleta y ahora... ¿Sabes qué pasa? Que el lenguaje siempre es un poco más forzado porque es un lenguaje entre reyes, nobles y obispo más diplomático, digamos, ¿no? Pero a mí me gusta el lenguaje coloquial. Y creo que en nuestro tiempo, hoy, hay problemas en la sociedad, dramas, amores, que interesa contar las pasiones del hombre de hoy también, ¿no? Para, no sé, yo poder mirar a mi propia vida desde el espejo retrovisor con el cariño que merece mirar a tu propia vida y a tu propia sociedad, que ha progresado de una manera extraordinaria. Bueno, pues veremos con qué nos sorprende, si es algo de su infancia o directamente de esa evolución a lo largo de su vida. José María, de nuevo, muchas gracias por atendernos y mucha suerte con este nuevo libro de La reina sin reino. De vuestra mano la tendré.